Immanuel Kant nació en 1729 en Königsberg, una ciudad que actualmente pertenece a Rusia y se llama Kaliningrado. Era el cuarto hijo de un matrimonio de religión pietista. Tenía 8 hermanos más, pero 3 de ellos fallecieron antes de que Kant llegara a la adolescencia. Su padre era artesano, lo cual le dio una vida modesta. La disciplina religiosa y burguesa de su familia lo llevó a ser un estudiante perseverante y de profunda devoción religiosa. Kant, como todo alemán de aquellos tiempos, creía en principios de la religión luterana, como la literalidad de la Biblia y el esfuerzo personal disciplinado como forma de honrar a Dios en este mundo. Fue escritor de obras fundamentales para la historia de la filosofía, pero en este resumen nos ocuparemos solamente de la crítica de la razón pura, su obra cumbre. Kant plantea que es necesario basar su estudio en 3 preguntas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? En nuestro video nos ocuparemos estrictamente de la primera pregunta: ¿qué puedo conocer? Para entender el contexto en el cual se desenvolvía Kant, hay que comprender que a lo largo de la historia de la filosofía, el conocimiento se entendía del siguiente modo: un objeto y un sujeto. El objeto tenía una verdad en sí misma, y el sujeto lo único que tenía que hacer era adaptarse pasivamente a ese objeto. Vamos a ejemplificar todo esto con un objeto tradicional de mi país: el mate. El mate es la compañía permanente de mis videos, así que lo voy a usar para ejemplificar toda la explicación kantiana. Según la visión filosófica tradicional sobre el conocimiento, cada vez que yo percibo este mate, yo me adapto a una verdad indiscutible. De ese modo lo conozco, adaptándome pasivamente. En lenguaje filosófico, yo soy el sujeto y el mate es el ente. Según Aristóteles, el mate es también sustancia, porque es un ente que se sostiene por sí mismo. Pero en Kant hay un giro. Kant va a defender todo lo contrario. Kant nos dice que conocer el mate no es adaptarse al ente, sino que estudiar el conocimiento es estudiar al sujeto que está conociendo al mate. Dicho de un modo técnico, Kant funda un método trascendental que consiste en trasladar el interés del objeto al sujeto. Ya no importará el objeto o ente, o sea, el mate, sino que lo que importa es qué necesita el sujeto para convertirse en sujeto de conocimiento. O dicho de otro modo, ¿qué necesito yo para conocer el mate? Este método trascendental es un giro copernicano. ¿Por qué? Porque la filosofía, a través de Kant, se ve invitada a dejar de poner el énfasis en las cosas para empezar a poner el énfasis en las posibilidades que tiene el sujeto de conocer las cosas. Kant revoluciona la historia de la filosofía y nada volverá a ser lo mismo después de él. Antes de Kant, el debate filosófico acerca del conocimiento se entendía con 2 posturas filosóficas distintas: el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, de quien conocemos más que nada a René Descartes, decía que el origen del conocimiento está en la razón y no en la experiencia. Lo empírico, para un racionalista, no tiene importancia, ya que el mismo Descartes planteaba que los sentidos engañan. Si los sentidos engañan, toda percepción que tengamos de lo empírico es algo mentiroso y, por lo tanto, debemos confiar en la razón como sostén de la experiencia.
Recordarás la famosa frase de Descartes: pienso, luego existo. Del otro lado de este debate de ideas estaba el empirismo inglés. Este empirismo tiene como principal exponente a David Hume. Hume plantea que solamente existe el conocimiento de la experiencia. Para Hume, la información que proviene de la experiencia es la única fuente de conocimiento real que poseemos. Kant se encuentra en el medio de este debate y su genialidad como filósofo hace que pueda encontrar una vía posible en la resolución de este conflicto. Lo primero que hay que decir es que Kant era admirador de Hume. Y digo esto porque por lo general no se destaca a Hume como influencia fundamental de Kant, y al admirarlo, Kant se siente animado a buscar una alternativa al racionalismo. Pero Kant nos dice que Hume lo despertó de Descartes, o, dicho en palabras textuales, Kant nos dice que Hume lo despertó de su largo sueño dogmático. Es por eso que Kant comienza su obra diciendo que no hay duda de que todo nuestro conocimiento procede de la experiencia. Aún así, Kant no se conforma solamente con el empirismo de su maestro Hume, sino que tratará de buscar un camino medio, ya que sabe bien que si sigue el camino del racionalismo, caerá nuevamente en su largo sueño dogmático. Pero si se queda solo con el empirismo, terminará en un escepticismo, ya que el empirismo decía que la experiencia tiene un límite y el conocimiento no puede cruzar más que esos límites de la experiencia. El método trascendental de Kant, que, tal como dijimos, era un verdadero giro copernicano, se anima a buscar una tercera vía que no sea ni el racionalismo ni el empirismo, sino que Kant lo va a llamar un apriorismo. Para llevarnos en este viaje por el apriorismo, Kant propone que analicemos los tipos de juicios: juicios a priori, a posteriori, analíticos y sintéticos. No te asustes, ya verás que son comprensibles. Los juicios a priori son juicios que no dependen de la experiencia. Por ejemplo, los cuerpos son pesados, ya que en este juicio no necesité encontrarme con mi mate para saber que ese mate, que es un cuerpo, es pesado. Juicios a posteriori son esos juicios que se verifican yendo a la experiencia. Por ejemplo, este mate está caliente. Para afirmar ese juicio necesité comprobar previamente en la experiencia que estaba caliente. Otro tipo de juicios son los juicios analíticos. Estos juicios son aquellos cuyo predicado ya se encuentra dentro del sujeto. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 ángulos, porque en la definición de triángulo ya sabemos que tiene 3 ángulos. Y por último, los juicios sintéticos, que son esos juicios en los cuales el predicado aporta algo nuevo que no estaba en el sujeto. Por ejemplo, el mate es santafesino. El predicado es santafesino aporta un dato que no estaba en el sujeto del mate. Este tipo de juicios es a posteriori porque dan información nueva, pero a la vez es contingente y particular. Kant nos dice que la ciencia tiene que aumentar nuestro conocimiento, pero ese conocimiento que aumenta tiene que ser siempre seguro. Por eso Kant nos dice que los juicios que cumplen esos requisitos son los juicios sintéticos a priori. Esos juicios aportan algo nuevo porque son sintéticos, pero lo que aportan es siempre universal y necesario. Te pongo un ejemplo. Si sumo 8 más 4, el resultado es 12. Ese conocimiento que estoy obteniendo es nuevo y a la vez es universal, porque si sumo 8 manzanas más 4 manzanas en Santa Fe o en la China, el resultado sigue siendo el mismo. Kant nos advierte que para que algo sea percibido precisamos del espacio y del tiempo. Es decir, que yo conozco el mate dentro de un espacio, arriba de mi mesa, y dentro de un tiempo, hoy domingo a la mañana. Es decir, que espacio y tiempo son esas estructuras imprescindibles para cualquier experiencia. Esto hace a Kant bautizar al espacio y al tiempo como formas puras de sensibilidad. Ningún ser humano puede conocer fuera del espacio y del tiempo. Es necesario antes de avanzar conocer un concepto kantiano más llamado el noúmeno. Ya te dije en este video que tradicionalmente a lo largo de la historia de la filosofía se pensaba que las cosas eran sustancia en sí, es decir, que existían más allá del sujeto que percibía los objetos. Esa realidad en sí, en las metafísicas previas a Kant, habilitaban a los filósofos a pensar que podía existir un ser con mayúsculas que confería la existencia a los entes, ya que cada ente tenía una realidad en sí. Dicho en otras palabras, y antes de que te me enojes, si creemos que este mate de madera que tengo en mis manos tiene una realidad en sí, un pensador medieval podría pensar que existía un dios o un ser que confería la existencia a esa madera y la sostenía en el tiempo. Kant tiene que afirmar que la realidad en sí de ese mate es incognoscible,
o sea, no se puede conocer ni afirmar nada sobre la realidad del objeto. El sujeto que conoce no puede afirmar nada sobre ese en sí. A eso, que es incognoscible, Kant lo llama el noúmeno. Otro concepto fundamental para comprender la filosofía kantiana es el de fenómeno. Kant nos dice que las cosas, los objetos que se nos presentan, son fenómenos. Pero analicemos el porqué. Antes de Kant, los filósofos como Aristóteles usaban la palabra sustancia para los entes u objetos porque creían que esos objetos se sostenían por sí solos. A partir de Kant se van a llamar fenómenos. La palabra fenómeno en griego significa lo que se aparece. Es decir, que con Kant pasamos de un mate que se sostiene por sí mismo a un mate que es fenómeno. Porque se me aparece a mí, que soy un sujeto que está conociendo ese fenómeno que es el mate. Antes de Kant, el centro del conocimiento era el mate. Después de Kant, el mate es solo un fenómeno. Ese mate está sometido a la estructura de mis facultades cognoscitivas, al tiempo y al espacio, como formas a priori de sensibilidad, porque siempre que lo conozco dentro de espacio y tiempo. ¿Te acordás que te dije en este video que Kant habla de que la ciencia avanza a través de juicios sintéticos a priori porque solo esos juicios agregan algo nuevo y a la vez lo que agregan es universal? Entonces Kant se pregunta, ¿dónde serán posibles esos juicios sintéticos a priori? ¿Serán posibles en todas las ciencias? ¿En todos los saberes? Kant observa que esos juicios sintéticos a priori son posibles, por ejemplo, en las matemáticas. Porque para poder intuir cualquier fenómeno, el sujeto posee estructuras a priori de espacio y tiempo. Las matemáticas dominan el espacio y el tiempo. El espacio, por ejemplo, lo domina la geometría y el tiempo, la aritmética. El noúmeno escapa a los dominios matemáticos porque a través del espacio y del tiempo podemos percibir el fenómeno, es decir, el mate, pero no podemos percibir el mate en sí, es decir, el noúmeno. Kant también entiende que esos juicios sintéticos a priori son también posibles en la física. El sujeto para Kant percibe fenómenos, pero el entendimiento de ese sujeto no se conforma con percibir fenómenos y nada más. El sujeto necesita clasificar esos fenómenos en categorías que son conceptos puros e innatos. Ese entendimiento del sujeto extrae de la realidad conceptos. Por ejemplo, mi entendimiento extrajo de todos los mates que vi en mi vida el concepto mate, al cual aplico a los mates de vidrio, de lata, de madera, de lo que sea. Pero también mi entendimiento tiene conceptos o representaciones que no extraje de la experiencia de haber visto tantos mates en mi vida. Estas representaciones, que son empíricas, constituyen la condición de posibilidad para poder pensar todos los mates. A esas condiciones de posibilidad para que yo conozca el mate, Kant las llama categorías, y según él son 12. Tomemos una al azar, la categoría de singularidad. Según Kant, yo percibo este mate como el único que hay en mi casa porque percibo el mate con 12 categorías previas de entendimiento y aplico una sola, la de singularidad. ¿Te acordás de Hume? ¿Te acordás que él decía que el conocimiento empieza y se agota en la experiencia? Bueno, Kant afirma que empieza en la experiencia, pero no todo lo que ocurre en el acto del conocimiento proviene de la experiencia. Al conocer también hay categorías que el sujeto impone. Entonces Kant afirma que es posible que haya juicios sintéticos a priori en la física, porque la física estudia el origen y las causas de los fenómenos. Pongamos un ejemplo de juicio sintético a priori en la física, de Newton, por ejemplo. Acción y reacción son siempre iguales. Este juicio sintético a priori ni siquiera se confrontó con la realidad, aportó algo nuevo, es universal y es a priori. Pero, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica? Esta es la pregunta más importante quizás de todo el estudio kantiano, porque marca un antes y un después. Kant responderá que no, ya que no hay forma de aportar un conocimiento nuevo en metafísica y que ese conocimiento nuevo sea necesario y universal. Esto se debe a que la razón crea ideas, y esas ideas son 3: Dios, alma y mundo. Esto no tiene nada de empírico, ya que estas ideas no son fenómenos, sino que pertenecen al plano del noúmeno. Una afirmación metafísica podría ser, por ejemplo, el alma es inmortal. Esa afirmación no se refiere a un fenómeno, sino al plano del noúmeno, de lo que no se puede conocer por el sujeto. Hasta aquí, mis queridos amigos de Filosofía en Minutos.